Lo dijo en la primera hora. 7:12, se lee cada cosa, se lee cada cosa. Le doy un abrazo a nuestra gente que escribe que escribe a través del chat de WhatsApp. 099-120,000 también es una forma de interactuar con nosotros. Qué chistosa, dice. Voy a leer el mensaje porque me parece chistosísimo, ¿no? Claro, hágase la víctima, refiriéndose a mí. La culpa es de los asambleístas oportunistas y personas como usted, que estaba a favor del archivo de una ley súper importante para el desarrollo del país. Yo cuando he planteado que archiven la ley, preséntenme en el audio y el video donde yo diga que hay que archivar la ley. Preséntenme. Yo le desafío a la persona que me escribió y que dice eso. Presénteme. Le doy una orden de consumo en José el Capitán Cangrejo si me trae el video. Bueno, es viernes. Como dice, sonríe, vea. Eso. No pierda la sonrisa, por favor. Bueno, la tengo ya, Mireya Pazmiño. Muy bien. Asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti, que está conectada con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Usted también nos recibe con una sonrisa, por favor. Buenos días, Fabricio. Un saludo muy especial. También a la niña que está al lado, un saludo Belkis. a los ecuatorianos. Creo que estamos muy contentos el día de hoy por muchas cosas buenas que pasó el día de ayer. Ecuador seleccionó al Mundial. Clasificó. Y se archivó el proyecto de ley muy nefasto para todos los ecuatorianos. A ver, yo quiero licenciado, pero así lo pedimos en la Asamblea. Asambleísta Pazmiño, yo quiero pedirle primero una reacción suya a las expresiones de ayer del presidente de la República. El presidente Lasso ha hablado ayer y ha sido muy duro en sus expresiones. Presidente Lasso ha señalado que ha habido legisladores que le han pedido plata y que le han pedido cuotas de poder. Es más, le voy a decir tal cual las expresiones usadas por el presidente. El presidente ha dicho: es el colmo de los colmos de aquellos asambleístas que han venido a pedir dinero en efectivo al gobierno. No podemos permitir la corrupción de los evasores de impuestos que quieren cambiar su voto para que no les cobremos impuestos. En este país hay que decir la verdad, unos por cargos públicos y otros por dinero y otros por evasión de impuestos. El presidente además ha señalado que la asamblea es una asamblea de ladrones. Palabras del presidente. Primero ustedes y después estos ladrones, ha dicho el presidente. ¿Cómo le suena a usted estas expresiones del mandatario? Mireya Pazmiño. Bueno, realmente preocupante, ¿no? Es una situación muy delicada lo que acaba, una denuncia muy grave que acaba de hacer contra la Asamblea Nacional, y cualquier denuncia debería ir encaminada con nombres y apellidos. Menciona a la Asamblea Nacional. Yo creería que debería pronunciarse la presidenta de la Asamblea Nacional a defender la postura de cómo lo acaba de tildar el presidente de la República, que somos ladrones, que somos corruptos y que somos evasores. Yo, en la postura de Mireya Pazmiño, me defiendo y le reto al señor presidente que por favor diga nombres y apellidos. Caso contrario, yo estaré poniendo una denuncia en la fiscalía contra el señor presidente por difamación, ¿sí? Por daño a la moral también de las personas, de los asambleístas de Mireya Pazmiño, porque en ningún momento creo que yo me he presentado de esa manera ante todos los ecuatorianos. Cuando se asume el cargo o el puesto público, se asume para responder a quienes nos dieron los votos, a quienes nos dieron ese mandato, ¿no? No entiendo por qué el señor presidente se va de esa manera contra los asambleístas. Y antes de aquello, nosotros ya hicimos un video en la Asamblea Nacional pidiendo al señor presidente, presente los nombres y apellidos, porque anterior a todo lo que pasó el día de ayer, una asambleísta de parte del gobierno, la asambleísta Ana Belén Cordero, también denunciaba que en los pasillos se negociaba cargos a cargo de los por votos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, esto hay que tomarlo con mucha preocupación. El país está atravesando momentos muy críticos. Tenemos al representante del Ejecutivo
amenazando y al mismo tiempo cuestionando y denunciando graves delitos contra la Asamblea Nacional. Yo creo que durante estos días se presentará ya una resolución en el Pleno de la Asamblea Nacional para que se pronuncie la presidenta también con respecto a los hechos acontecidos el día de ayer. Asambleísta Pazmiño, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Esta denuncia que usted presentará en la Fiscalía, ¿será a título personal o junto con sus colegas de esta ala radical, digamos, al interior de Pachacuti? Bueno, nosotros lo haremos, creo que todos los asambleístas nos uniremos en ese momento, porque es para todos los asambleístas, no solamente para un ala, para la otra ala, para las bancadas en particular. Bueno, la bancada de la ID, ellos tienen doble denuncia, ¿no? Previo a que se trate el proyecto de ley el día de ayer, ya el presidente mencionaba sobre uno de sus líderes que era evasor de impuestos. Veamos si ha presentado pruebas, eso es muy fácil, como lo acababa de mencionar el Fabrizio Vela, perdón. No me cambie el nombre. La superintendenta de banco, así le vi en el TikTok, Fabricio. Todo esto es muy preocupante. Sí, y lo haremos, pediremos esa resolución que se trate en el Pleno de la Asamblea Nacional para que salga en conjunto como una institución hacia el señor presidente, pidiendo nombres y apellidos. Vamos con el análisis, asambleísta, respecto de este proyecto de ley de atracción de inversiones. Finalmente, ¿por qué la Asamblea Nacional, con una importante mayoría, digámoslo así, se decantó por esta decisión del archivo? ¿Cuáles eran las consideraciones, por ejemplo, que usted tenía respecto de esta iniciativa? Bueno, nosotros revisamos este proyecto de ley, pedimos que se retire el libro 1. En el libro 1 hablaba sobre la Secretaría de la Delegación, quien iba a tener el poder total para delegar, ¿no?, las funciones público-privadas a los inversionistas que iban a venir acá al país. No solamente se iba a llamar a un concurso público para poder construir una escuela, para construir un hospital, sino también para delegar lo que son las políticas públicas, y lo iba a tener una sola persona. También tocaba el sistema financiero, tocaba alrededor de 18 cuerpos legales. Era inconstitucional debatir este proyecto de ley. La Constitución es clara, se debe hablar una sola materia cuando se habla de lo económico urgente, pero hablábamos de muchas materias, de muchos cuerpos legales. Tocaba de una manera muy disimulada las privatizaciones. La Constitución habla de concesiones y ese poder y ese derecho tiene el señor presidente. Quiere concesionar alguna carretera, quiere concesionar alguna administración pública que no se alcanza, que nos está llevando a las pérdidas al país, pues lo puede hacer a través de decreto. Nada lo impide. Pero esto de la delegación lo estaba haciendo el 100% para un privado. Otorgar el 100% y no solamente de la construcción, como le dije, de algún edificio, sino también de políticas públicas, del manejo de la administración de toda una administración pública, y eso es muy delicado. Ante eso nosotros nos opusimos y gracias a Dios resultamos que todos los asambleístas tomaron conciencia, no todos, bueno, la mayoría, y se logró el negar ese proyecto de ley y archivarlo también. Ahora bien, y hay una pregunta que había recibido y que no la había visto, y le agradezco a la persona que me escribió. ¿Qué pasaba si habían los votos para aprobar la ley? ¿El presidente hubiese hecho la misma denuncia? O sea, aún con la aprobación de la ley, si hubiese referido contra un ex candidato presidencial, contra una organización política, hubiese hablado de una asamblea integrada por ladrones, señalando justamente estas denuncias, asambleísta Pazmiño. Bueno, eso también es otra pregunta, ¿no? Cuando pasó, ya tuvimos nosotros una ley económica urgente y pasó por el Ministerio de la Ley y no salió el señor presidente a decir que ha habido chantaje o que se ha pedido dinero o cargos públicos. Lo vimos como él celebró, estaba feliz, se podría decir, de cobrar más impuestos a todos los ecuatorianos. Yo creo que esa reacción hubiese tenido también si pasaba este proyecto de ley. Se venía el apoyo para un grupo de personas, especialmente para el sistema financiero.
no creo que hubiese reaccionado de la manera como reaccionó. Y no solamente es de ahora, esas amenazas, ¿no? Ya se ha escuchado de una manera muy, muy sutil, muy suave, que en el Pleno de la Asamblea Nacional de chantajes, ¿no? De cargos a través de los votos, como le mencioné. Asambleísta Pazmiño, esta negativa de la Asamblea podría eventualmente allanar el camino para una disolución de la función legislativa. O sea, se ha hablado mucho de la muerte cruzada. Yo ayer incluso en el Twitter reflexionaba y digo, ¿será que ahora sí deja de ser un fantasma y se activa la posibilidad de una disolución de la Asamblea y se aplica el mecanismo de muerte cruzada? ¿Hay ese riesgo, asambleísta Pazmiño? Bueno, creo que desde que se posesionó el señor presidente, viendo que en la Asamblea Nacional no cuenta con una mayoría estable, se ha mencionado la muerte cruzada, pero la Constitución es muy clara, le da esa potestad al señor presidente, y es si piensa que la Asamblea Nacional está impidiendo la gobernabilidad, se está metiendo en lo que le encomendaron los ecuatorianos, pues está en todo su derecho. Lo único que yo le podría mencionar, licenciado, es que en la Asamblea Nacional no estamos impidiendo su gobernabilidad. En la Asamblea Nacional estamos haciendo nuestro trabajo, debatiendo proyectos de ley, fiscalizando y rechazando algo que no le conviene al país. Simplemente eso. Si eso es impedir la gobernabilidad, pues bienvenido sea esa muerte cruzada, porque él también tendrá que responder si está cumpliendo o no con el Plan Nacional de Desarrollo o si está cumpliendo o no con sus funciones. ¿Y la muerte cruzada, a su juicio, asambleísta, resolverá en el fondo los problemas en el país? Claro que no, lo que resuelve en el país es unas buenas políticas públicas, que se ponga a trabajar, que cumpla con lo que ofreció en campaña, que cumpla con lo que estableció, no más impuestos para los ecuatorianos, y que es lo que hemos tenido. Un salario decente para los profesores, ¿cómo se ha pronunciado el señor presidente ante aquella situación? No tenemos medicamentos en los hospitales, y para eso no necesita leyes. No necesita de la Asamblea Nacional para poder instaurar las políticas públicas que necesita el país. El presupuesto, no hay que quitar presupuesto a la salud, no hay que quitar presupuesto a la educación, hay que dar presupuesto a la parte social para que pueda cumplir con lo ofrecido, ¿no? A los estudiantes, un libre ingreso en las universidades, más cupos, pero debe haber más cupos si tienen más presupuesto también, pues no tenemos que irnos por amenazas de muerte cruzada. Lo único que tenemos es concretarnos, sentarnos, ser más coherente con lo que estamos haciendo. Asambleísta Pazmiño, ¿no había la posibilidad de reformular este proyecto de ley? Porque digo, el presidente puede enviar evidentemente un proyecto de ley como urgente en materia económica, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo, dentro del trámite se contempla obviamente enriquecer un proyecto de ley, cambiar el texto, sumar observaciones. ¿No había manera de mejorar el proyecto de ley? Había algunas alternativas, ¿no? Y hubieron muchas propuestas de muchos de los asambleístas. Pedíamos, como le dije, la eliminación del libro 1. Tratemos el libro de las zonas francas, ¿no? Eso había que mejorarlo, es una buena iniciativa, pero no como lo estaba proponiendo el Ejecutivo. Establecer zonas francas sin límites, donde sea que quiera establecerse una persona natural o una persona jurídica, que no es eso el espíritu de este proyecto de ley. El espíritu dice clarito, zonas para el desarrollo económico en ciertos lugares que hace falta en el país, pero tampoco se enfocaron en ese sentido, no hablar sobre el sistema financiero. Nosotros recién aprobamos una ley de alivio financiero, también lo tratamos, y otra de abuso de la banca contra los usuarios, y eso se iba a eliminar. En este proyecto de ley se estaba pidiendo la eliminación de eso, y eso, ¿usted cree que atrae o ayuda al desarrollo económico en el país? Bajo ninguna circunstancia. Entonces, pero corríamos también el riesgo de que luego el señor presidente lo vete este proyecto de ley, y ahí sí no contar con los votos en la Asamblea Nacional. El presidente ha demostrado que no tiene palabra, no cumple con su palabra, no cumple con sus ofrecimientos, y estábamos arriesgándonos si tal vez acojan a todas estas propuestas que se presentó, tanto de la bancada del Movimiento Pachacuti, de la bancada de UNES, de la bancada de la ID, algunos independientes también que presentaron sus propuestas.
no se ha acogido por el señor presidente, lo vete y nos envíen el mismo proyecto tal cual como ingresó a la Asamblea Nacional. Bajo esas circunstancias era necesario negarlo eso. Nosotros ofrecimos ya todo esto que planteamos a la Comisión de Desarrollo Económico, hacerlo como proyecto y entregarle al señor presidente para que lo tramite de manera urgente en el Pleno de la Asamblea Nacional. O si no lo hace así, en ese sentido, nosotros estaremos ingresando también en ventanilla una propuesta sobre las zonas francas para la reactivación económica y darle el tratamiento el normal, ¿no? El que se demorará 6 meses en tratarle, 3 para el primer debate, 2 para el segundo debate, y se estará aprobando un proyecto que ayude a las inversiones. ¿Cómo le suena a usted, que esto también yo lo comenté al inicio de este espacio? Yo siempre recuerdo la moción suya de noviembre. Usted planteó una moción para negar y archivar el proyecto de reforma tributaria en noviembre, ya que no tuvo los votos. Pero ayer sí, aquellos que se abstuvieron en noviembre y que dijeron que ya había sido negado el proyecto, ayer sí votaron por negar y archivar el proyecto de ley. ¿Será que aprendieron la lección, que entendieron bien la técnica parlamentaria, o se dieron cuenta que ahora sí había que votar de esa manera? Bueno, habrá que preguntarles también a ellos, ¿no?, qué es lo que pasó en su momento. Pero el día de ayer creo que tomaron conciencia, no se puede dejar pasar solamente con rechazar un primer informe, ¿no?, o rechazar un segundo informe. Es necesario presentar una moción de negar y archivar cuando no quiere que pase un proyecto de ley y no solamente lavarnos las manos y decir ya aprobé, ya negamos el primer informe, que es como muchos de los asambleístas también lo tomaron dentro de la Asamblea Nacional. Pero habrá que preguntarles qué consideraban ellos, ¿no? Si en realidad querían que pagase por el Ministerio de la Ley ese proyecto o querían rechazar para construir ese proyecto de ley a los involucrados, a quienes van a ser afectados o beneficiados por este proyecto de ley, cosa que no lo hizo el señor presidente. Esperemos que esta vez pueda, a través de los diálogos, acoger la propuesta que se va a presentar desde la Asamblea Nacional y pedir la participación de todos los actores. No solamente enfocarse en un cierto sector o pedir la opinión de sus amigos o pedir la opinión del sector financiero. Tiene que pedir la opinión de todos, desde la academia, los MIPINES, las microempresas, los grandes empresarios también, todos los que estén involucrados y construir un buen proyecto, pero que ayude a la reactivación económica, no que ayude a vender los bienes del país. Asambleísta Pazmiño, quiero pedirle una lectura sobre 2 cosas. La una, el retomar el punto para el proyecto de ley urgente ayer no lo hizo la presidenta Yori, lo hizo el primer vicepresidente Virgilio Saquicela. ¿Cómo le suena a usted el hecho de que haya estado ausente en ese momento la presidenta Yori, su coidiaria de Pachacutic, 1, y 2, la votación de la asambleísta Gisela Moreira, me parece que es Molina, de Pachacutic, que no votó con el resto de la bancada? Fue la única asambleísta de Pachacutic que no votó por la moción de Darwin Pereira. Me gustaría su lectura sobre estos 2 temas que acabo de señalar, lo de la presidenta Yori y lo de la asambleísta Molina. Bueno, realmente es extraño porque ya se debatió ese proyecto de ley y la señora presidenta lo que hizo es llamar a votación y ya se vota por el primer informe. Luego es sospechoso, ¿por qué se le da 2 horas a la Comisión de Desarrollo Económico para que pueda acoger las observaciones? ¿Qué observaciones? Ya le dieron 2 días para que pueda acogerlas. Tuvimos un día de debate. Se suspendió la sesión, se dio 48 horas para que sesione la comisión y pueda acoger todas las observaciones presentadas en debate. Luego, el día de ayer, ya solamente tenía que llamar a las votaciones, o tenía que dejar un poco más amplio el debate para preguntar a los señores asambleístas quienes hicieron sus propuestas si se acogió o no al informe presentado por el asambleísta Daniel Noboa. Pero no lo hizo así la señora presidenta. La ley sí permite suspender por 2 horas para que la comisión pueda acoger observaciones y pueda nuevamente mejorar ese informe. Pero como le dije, no hubo debate. ¿Qué observaciones iba a recoger el señor presidente si ya se llamó a votación? Entonces eso hay que también tomar en consideración luego los señores asambleístas, qué es lo que está pasando con la presidenta de la Asamblea Nacional. Ya hemos puesto nosotros y nos hemos pronunciado, se necesita una evaluación urgente de los miembros del CAL. Y yo no quisiera creer que tal vez había mala fe, ¿no?
y quieran nuevamente que pase este proyecto por el Ministerio de la Ley. O sea que, bueno, también llevó esta dirección en la Asamblea Nacional el vicepresidente, quienes pedíamos a gritos, todos los asambleístas nos levantamos y pedíamos que se llame ya a votación. Ya había terminado, no le dio 2 horas, le dio 1:30 a la Comisión de Desarrollo Económico para que presente el informe. No había ningún informe, no habían presentado absolutamente nada, y ahí sí, algo muy grave lo que hizo la Comisión de Desarrollo Económico, especialmente el presidente encabezado por el asambleísta Daniel Noboa, que no presentó ese informe. Hay incumplimiento de funciones, que es una irresponsabilidad muy grande. Si no tuvo tiempo, era que diga, no tuve tiempo para poder ingresar todas las observaciones presentadas al informe. No, nunca llegó el otro texto, asambleísta, nunca llegó el otro texto. No, nunca presentaron el informe o el otro texto que se iba a hacer una mejora o acoger a las observaciones. Como le dije, se mandó ya a votar el primer informe, no hubo debate. ¿Qué observaciones iba a recoger en la mesa? ¿Y por qué se le daba 1:30 para que recojan algo que no existía? Desaparece la señora presidenta, pero estaba hecho cargo el vicepresidente, el asambleísta Saquicela, quien luego de ver los tiempos, de debatir 2 proyectos de ley más que estaban en el punto del orden del día, llamó a votación de la segunda moción que se había presentado ya cuando se dio los debates. Y es así que se logró negar y archivar este proyecto de ley. Muy bien, asambleísta Mireya Pazmiño, gracias por el tiempo y por la gentileza de habernos atendido. Veamos qué pasa este fin de semana. Será clave. Incluso noto que va a haber sesión mañana. Yo no sabía que había sesión de pleno. Ilegal. ¿Por qué ilegal? Convocada de manera, es que lo llama de manera virtual. ¿Quién va a presidir esa sesión si es en esa que se apeló la presidencia, a Fabricio? Recuerde. En esa sesión de la ley del uso de la es la ley del uso de la fuerza, la sesión de las reformas a la ley de uso de la fuerza. Así es, pero en esa sesión se apeló a la presidencia de la Asamblea Nacional. Hay que ver si está, se puede convocar, pero también hay una resolución que todas las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional será de manera presencial, no de manera virtual. Y está apelada a la presidencia. ¿Quién va a guiar la asamblea, el plenario el día de mañana? Habrá que estar muy pendientes de aquello. Muy bien, muy bien. Gracias, asambleísta Pazmiño. Muy gentil, que tenga un buen día. Ya, muchas gracias a ustedes y disculpará mis olvidos de los nombres. Estaba un poquito dormida y distraída con la emoción de todo lo que pasó el día de ayer. Gracias, asambleísta Pazmiño. Esté tranquila, ¿no? Muy amable a Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión Legislativa de Régimen Económico, asambleísta de Pachacuti, con su visión sobre lo que pasó el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. 7:36 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.